Para fabricar tu propio vino puedes escoger uvas negras, verdes o color ámbar, las que tú desees. Luego preparamos los 2 kilos de uvas, quitándole los rabos y los tallos. Después de esto, las machacamos. Lo podemos hacer utilizando un mortero o con las manos. Luego calentamos agua y una vez que esté hirviendo la vertimos sobre las uvas. Y a estas las dejamos en reposo unas 48 horas aproximadamente. Pasados los días, colamos las uvas e extraemos el jugo de ellas, pasándolo por un colador. Luego les añadimos el azúcar y debemos asegurarnos de que quede bien disuelto. No debes olvidar que debes mover la mezcla un par de veces al día. Luego añades 30 gramos de levadura y la removemos bien para que quede bien disuelta. Un dato es que el proceso de fermentación no puede ser acelerado subiendo la temperatura, ya que esto perjudicaría el vino. Por último, sellamos la mezcla y dejamos que fermente durante 2 semanas. Y ya pasado este tiempo tenemos nuestro vino. Para el proceso de la fermentación en el vino, la transformación en el mosto es la parte más importante de toda la vinificación y esto lo realizan las levaduras. Pero para esto nosotros tenemos que ir controlando el proceso para tener un buen vino. ¿Qué son las levaduras? Son hongos unicelulares que se producen por la gemación o esporas. Las levaduras es el más simple de los organismos eucariotos y toda la fermentación alcohólica se produce adentro del interior de esta célula y se define como una fábrica dentro de un pequeño saco. La fermentación alcohólica es la transformación de la glucosa y la fructosa del mosto en el etanol por medio de las levaduras. Bueno, para la elaboración del vino, la temperatura y la velocidad son los factores más importantes, así como los niveles de oxígeno que tenga el mosto al inicio de toda la fermentación y para empezar a hacer el vino. Estas serán en diversas fases y hablaremos de que hay varios tipos de fermentación, basándonos en los vinos tintos, que fue lo que nosotras hicimos. En primer lugar tenemos la fermentación alcohólica, que se produce de forma espontánea o conducida por las levaduras, que seleccionemos durante el proceso, y los azúcares contenidos en el mosto del zumo de las uvas, que son la glucosa o la fructosa, que fundamentalmente estas se transforman en alcohol etílico, o sea, etanol, y anhídrico carbónico, que es gas carbónico. Bueno, para que esta fermentación alcohólica se realice en buenas condiciones es preciso mantener el control sobre la temperatura, porque a más temperatura se acelera la fermentación, pero el grado de alcohol va a ser menor. Y pues por el otro lado, si la fermentación a baja temperatura culminará con la concentración alcohólica. Además, la fermentación alcohólica dura entre 9 a 12 días con la temperatura controlada, pero nunca debe ser superior a los 30 grados centígrados. Después de terminar el proceso anterior, el vino permanece en un proceso de tiempo en estado estacionario
y pasados unos días comienza una nueva actividad que se conoce como la fermentación maloláctica, realizada por bacterias lácticas y que propicia el acabado final del vino. Con la fermentación maloláctica, los vinos pierden acidez y ganan suavidad del ácido málico, que es la sensación de verdor y dureza, y las que son por el ácido láctico es una sensación más suave. Además, el color se modifica hacia los tonos menos vivos y el aroma gana en matidez y complejidad. Bueno, las levaduras fermentativas necesitan los azúcares para su catabolismo, es decir, pues para obtener la energía y para que puedan suceder los procesos vitales. Además, necesitan otros sustratos para su anabolismo, como son el nitrógeno, el fósforo, el carbono, el azufre, el potasio, el magnesio, el calcio y las vitaminas, en especial la vitamina B1. Las levaduras necesitan compuestos nitrogenados además para sintetizar las proteínas que necesitan para su desarrollo y su crecimiento, obviamente, que durante la fermentación alcohólica los azúcares del mosto, que son la glucosa y la fructosa, se convierten en alcohol etílico y agua y se producen desprendiéndose del calor, según su reacción. Puede ser azúcar, 2 de alcohol etílico más 2 de anhídrico carbónico más calor. Además, unos factores que puedes usar para que la fermentación se desarrolle sin problema es el anhídrico sulfuroso, el higiene de la bodega, obviamente, los macro y micronutrientes, los azúcares y el nitrógeno, oxígeno, las vitaminas, los minerales, el alcohol, los híbridos de las levaduras, la fermentación alcohólica y la maceración. Para empezar a hacer la primera parte del pan tenemos que poner a hervir agua, la cantidad que nosotros deseemos. Luego en un bowl agregamos una cucharada de sal, una cucharada de azúcar y 10 gramos de levadura. Después de esto le echamos la cantidad de agua que consideremos mientras revolvemos todo y que quede homogéneamente y lo dejamos reposar 20 minutos. Después de esto tamizamos medio kilogramo de harina, puede ser integral o de trigo. Luego de tener toda la harina tamizada, vamos a abrirle un hueco en el medio como si fuera un volcán. Adentro de este hueco vamos a echarle toda la mezcla que anteriormente habíamos dejado fermentar. Mientras que integramos la mezcla, vamos a ir amasando. Vamos a poner a hervir agua. Y mientras eso pasa, vamos a seguir amasando, pero le vamos a echar 2 cucharaditas de aceite. Cuando tengamos esto integrado, vamos a coger el agua hervida y vamos a ir echándola poco a poco mientras seguimos amasando. Después de tener la mezcla como una bolita, vamos a hacer la forma que queramos. Nosotras hicimos nuestros panecitos en forma de bolitas y lo vamos a llevar al horno por media hora.
Bueno, en la elaboración del pan, las moléculas transforman el almidón, que es un azúcar complejo, en glucosa, que es un azúcar más simple, y esto lo hacen mediante las enzimas de la amilasa. En 1857, Luis Pasteur pues analizó y comprendió el proceso de la fermentación y se dio cuenta de que las células de las levaduras pueden vivir con o sin oxígeno, lo cual es un factor como elemental y primordial para el sabor y el aroma del pan. La fermentación, como podrán saber, es un proceso natural, por el cual las moléculas complejas se degradan y se transforman en moléculas más simples, al mismo tiempo que se produce energía. La levadura, pues en el proceso de la fermentación del pan, la levadura lo que hace es que se alimenta de parte del azúcar naturalmente presente en la harina, ¿cierto? Y esto produce dos fenómenos, que es que genera dióxido de carbono y etanol, lo cual se encarga del levado del pan y la estructura. Y por otro lado, es que produce más moléculas, lo cual se encarga del sabor del pan. Bueno, el proceso de la fermentación del pan se puede dividir en dos fases. La primera se conoce como el primer levado, que es después del mezclado y en la formación de las piezas. Y eso se encarga del sabor del pan, la textura y lo crujiente que va a ser la corteza. La segunda fase se conoce como fermentación final, que es después del formado y antes de la cocción. Y esta se encarga del levado de la masa. También hay dos tipos de fermentación, que es la fermentación simple, que es con levadura, y la fermentación compleja, que es con levadura más masa madre. Bueno, como podrán saber, el 60% de la harina es almidón, que es un azúcar complejo y es polisacárido. Bueno, lo que pasa es que al ser hidratado, que es cuando añadimos agua a la masa, las enzimas empiezan a actuar y lo van rompiendo hasta convertirlo en azúcares más simples, como la glucosa, lo cual es mucho más digerible para las levaduras. Bueno, las levaduras son unos microorganismos unicelulares, las cuales pues son muy utilizadas para los procesos fermentativos, más que todo para los industriales. Bueno, existen pues varias especies de estos microorganismos. Por ejemplo, está la levadura salvaje, que está en el aire, en el suelo y hasta en la superficie de los distintos frutos. Pero pues la realidad es que pues hay diferentes levaduras dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, para la panadería está la levadura de destilería. Esta se utilizó anteriormente para la cervecería, pero como tiene tan poco poder fermentativo, pues ya utilizan otra. Bueno, en la actualidad hay diferentes razas de levaduras dependiendo de la fermentación pues de los azúcares originales de la harina, ¿cierto? Y pues de aquellos otros liberados como resultado de lo que en términos generales llamamos acción diastática. En el proceso de fermentación, la levadura transforma ciertos azúcares en alcohol y en anhídrico carbónico. También, pues la actividad fisiológica de la levadura no es simplemente transformar productos y fermentarlos, sino que lo que hace también es que pues se multiplican, ¿cierto? Bueno, un dato es que pues para el desarrollo de esta actividad, la levadura necesita unas condiciones pues así especiales de temperatura, humedad y acidez, ya que pues esto es lo que controla el proceso de la fermentación. También pues son indispensables el sustrato hidrocarbonado, también el nitrógeno soluble y las sales minerales. También pues el sulfato cálcico, el carbonato y el cloruro amónico son como pues manifiestos estimulantes de la actividad de la fermentación. Bueno, el artículo que seleccionamos se llama Fermentación alcohólica de jugo de naranja con Saccharomyces cerevisiae. Bueno, antes de explicar de qué se trata el artículo, me gustaría explicar qué es Saccharomyces cerevisiae. Eso es una levadura cervecera, ¿cierto? Pues que se usa para la cerveza y no solo para eso, sino también para el pan y el vino. Bueno, ahora sí. En la zona de Concordia hay demasiada variedad de naranjas, ¿cierto? Está la Navelina, la Salustiana, la Washington Nave, la Valencia y la New York. Y resulta que el 20% de estas naranjas van para la industria.
Entonces, pues ellos, por razones económicas y de mercado, querían innovar, sacar un nuevo producto. Entonces se les ocurrió pues hacer un jugo de naranja como bebida alcohólica fermentada. Y a esto se le como denominó vino de naranja. Puede que por acá no sea muy común, pero resulta que en el norte de Europa sí lo es. Entonces, la concentración de estos vinos de frutas, pues la concentración alcohólica es entre 8 y 14 grados, ¿cierto? Bueno, también pues estos pueden ser sin carbonatar o pueden ser carbonatados por la inyección de CO2 o por la fermentación secundaria. Bueno, como la levadura que usaron, pues también, pues como se le llama, es la fermentación de levaduras vínicas. Pues un dato aquí interesante es que, por ejemplo, en China aíslan e identifican como las levaduras para la producción de vino de naranja. Pues es un dato como raro, random. Bueno, la naranja es un poco difícil de fermentar porque ofrece como gran contenido de ácido, ¿cierto? Pues ácido cítrico. Entonces, pues esto puede ser metabolizado por varias bacterias y esto obstaculiza el proceso de fermentación alcohólica. Entonces lo que hicieron como pues el experimento que hicieron fue que pues con la levadura que ya les había mencionado, pues ese Cerevisiae, ellos como que cogieron dos sustratos, que es jugo de naranja normal, pues natural, y jugo de naranja pasteurizado. También dos pHs del mosto, que es 3,5 y 4. Dos temperaturas de fermentación, que son 10 grados centígrados y 20 grados centígrados. Y dos temperaturas de maduración, que son 10 grados centígrados y 20 grados centígrados. Bueno, entonces lo que van a hacer es, pues, en general, comparar. Para los resultados de este artículo nos enfocamos en la evolución de los azúcares, el nitrógeno amínico y el recuento de las levaduras. Se analizó que la evolución de los parámetros químicos desde la inoculación de ambas cepas de levaduras. Primera fue en el mosto del jugo natural y la otra en el jugo pasteurizado de naranja, hasta la obtención del vino joven, para las condiciones en el estudio. El perfil de los azúcares reductores y totales está en la tabla 1, que se las va a mostrar a continuación, y aquí nos muestran los correspondientes perfiles de los azúcares reductores y totales. Al final del primer trasiesgo, se alcanzó a consumir entre 89 y 98% de los azúcares totales, mientras que el consumo en la etapa siguiente varió entre 25 y 84% de los azúcares remanentes de la etapa anterior. Estos resultados son comparables con los reportados por Obisata et en 1987. Además, evidenciamos diferencias en el consumo de los azúcares principalmente, con respecto al tipo de mosto utilizado, que en la tabla 1 nos muestra que la evolución de los azúcares totales en la fermentación alcohólica, como el del jugo de naranja, natural y pasteurizado. Y aquí está como el pH de cada uno, que es el pH 3,5 y 4,0 y 10, y se hace de 10 a 20 grados centígrados. En las conclusiones de nuestro artículo decía que concluyeron que durante la fermentación tumultuosa las levaduras usaron casi la totalidad de todos los azúcares y el nitrógeno amínico para ellas crecer. Después de eso coincidieron con la producción de metanol, permaneciendo en un estado estacionario hasta el embotellado, produciéndose una lisis que pudo haber sido la causa del ligero increcimiento de los azúcares y del nitrógeno amínico. El apreciado consumo de los mismos y la producción del etanol durante la fermentación fueron a 10 grados centígrados y tuvieron un pH de 4,0. Y esto hace suponer que estos son el pH y la temperatura óptimos para el proceso de la levadura autóctona.